community. And so I want to bring, as always, to the mic, Superintendent Ana Trunell from the Santa Rosa School District. Bienvenida, Superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa, Ana Trunell. Welcome to the show. Good evening, buenas tardes. Thank you so much for having me and my team this evening. Gracias por invitarnos hoy a nuestro equipo y a mí esta tarde. What information are you bringing us today here to the community of KBBF? ¿Qué información nos trae a la comunidad de KBBF? Our main focus for tonight is just sharing some information with the community around what A through G requirements are and what that means, specifically in Santa Rosa City Schools. El tema del cual vamos a estar hablando hoy es acerca de cuáles son los requisitos que se llaman A through G o de la A a la G y específicamente lo que significan aquí en nuestro distrito. And I want to welcome my colleagues, Dr. Roderick Castro, our Assistant Superintendent of Educational Services, and Senora Llamas, our Multilingual Services Director, who will also be assisting with my translation tonight. Quiero darle la bienvenida al doctor Roderick Castro, que es asistente de la Superintendente de Servicios Educacionales, y hoy asistiendo con la interpretación, soy Eduvige Llamas, directora de los servicios multilingües. And with that, I'll hand it over to Dr. Castro. Sí, muchísimas gracias. Muy bien estar aquí con ustedes de nuevo esta noche. Lo que vamos a estar hablando es sobre el A a la G, así se dice. Muchas familias no saben que los requisitos de graduarse, de graduación, son un poco diferentes de los mínimos de admisión o entradas a las escuelas de la Universidad de California o las universidades estatales de California. Estudiantes que quieren asistir en una de esas dos universidades, que son de las dos sistemas principales de universidad en el estado de California, los requisitos son un poco diferentes. Entonces, es una cosa graduarse de la preparatoria, es otra cosa estar bien preparados para admisión o entrada a esas escuelas, en esos dos sistemas. Para cumplir con los requisitos mínimos de admisión o entrada a las escuelas, esos dos sistemas, se requiere tomar un grupo de clases que se llaman A a la G. Ahí voy a parar y a traducir porque creo que estoy traduciendo en inglés para mí mismo. Okay. So a lot of families, a lot of people don't understand that there's a little bit of a difference between meeting the graduation requirements from high school and then being best prepared to be ready to be admitted to one of the two principal systems for public education for the university system in California, the University of California or the California State University system. To be best prepared for those systems, students should have taken what's called A through G courses. I'm going to go back to Spanish now. Estos estudiantes, para ser mejor preparados para esas universidades, tienen que completar 15 cursos en la preparatoria de un año, 15 cursos de un año con una calificación de letra C o mejor. Estos deben ser cursos de nuestra lista. Tenemos una lista en el distrito de cursos aprobados para esos dos sistemas. So, to be best prepared to gain admission to those two systems, you want to be able to have completed 15 year-long courses from an approved list that we have in the Santa Rosa City Schools. Those subject areas include history, English, mathematics, science, a foreign language,
visual and performing arts, and electives. They fall under those categories. Esas áreas temáticas incluyen historia, inglés, matemáticas, ciencia, idioma distinto de inglés, artes visuales y escénicas, y electivas. Excuse me. A little bit of information on how we got to this place with respect to having A through G courses across the board in Santa Rosa City Schools. Un poco de información sobre los requisitos, los nuevos requisitos de graduación para la clase del 2022. So this is really starting with the class of 2022. En abril del 2018, nuestra Junta de Educación, la Mesa Educativa, aprobó nuevos requisitos de la graduación para que se alinearan con los requisitos A a la G, comenzando con la clase de 2022. Eso viene a ser los estudiantes que ingresaron a la preparatoria en el año 2018. So, in April of 2018, our Board of Education approved the requirements for graduation that were aligned with A through G requirements, beginning with the class of 2022, which basically was the group of students that entered 9th grade in 2018. Los requisitos incluyen agregar un tercer año de matemáticas y un segundo año de lenguaje. Desde esa decisión de parte de la Junta de Educación o la Mesa Educativa, hemos estado moviendo en esta dirección. So those requirements include adding a third year of mathematics and a second year of foreign language. And beginning with that decision, we've really been moving as a district in that direction. We want our students to be best prepared to not only graduate, but be eligible for admission in those two principal public university systems. Nuestros programas de educación especial tendrán más tiempo para hacer la transición a estos requisitos. Our special education programs will have more time for the transition to meet those requirements. Nuestro distrito está trabajando en certificaciones de especialistas para los estudiantes que estén interesados en solicitar trayectorias profesionales y al mismo tiempo obtener un diploma de escuela secundaria. So we're working right now in being able to develop special certifications for students that are interested in professional tracks. For example, and concurrent enrollment with schools while they're getting their diploma. Los estudiantes que buscan una carrera profesional o educación técnica profesional, CTE, pueden beneficiarse al tomar esas clases, las cuales brindan una base sólida de conocimientos generales beneficiosos para cualquier carrera. Es importante saber que muchas clases de CTE cuentan para los requisitos A a la G. So if you're a student that is looking for a professional or vocational track after you've finished your secondary education in high school, you're looking for a CTE track, you should look into taking these classes because a lot of them actually are lie within the A through G requirements as well. Y con eso, I'll pass it back over to you, Rafael, or you, Superintendent Trinell, if you want to add anything to that. Yes, one more point. Thank you, Roderick. Why we want this topic to come up now is that our students are in the midst right now of course selections for the coming school year. And we want our families to know that our students can achieve these A through G requirements. And while they may not want to pursue a 4-year degree after high school, at least they will be prepared to have the option should they change their mind.
La razón por la que hoy estamos hablando de este tema tan importante es porque este es el tiempo del año escolar cuando los estudiantes están eligiendo las clases para el próximo año. Queremos que nuestras familias sepan, también nuestros estudiantes, que si los estudiantes tienen acceso a estas clases, la importancia de estas clases, y que ellos sepan que cuando ellos se reciban de este distrito, tienen esas clases ya y pueden ellos elegir si ellos quisieran continuar hacia su educación universitaria, que ellos ya tienen esas clases y las han tomado durante el curso de su estancia dentro de nuestro distrito. One of the things that a lot of parents really don't understand, and I'm really happy that you're bringing the information here to the radio to educate as many parents as possible, because a lot of parents don't really understand the requirements for graduation. I personally always say that students who are in high school should take 4 years of English, 4 years of math, as many science as possible, right? I believe only 2 years or 2 types of science are usually what they have to take, which is either bio and chem or bio and physics, or a combination of physics and chem. And what I always say is take bio and chem and physics if you can, because the problem for a lot of students is if they do the minimum, and in the last year, for example, they don't take either science or they don't take math, is they'll forget it. And then they go on to the university or they go to the community college. And now we're talking about either remedial classes, which delays the process of graduation. And that's where some of the students are like, I'm repeating the same thing that I already learned 2 years ago. This is not worth it. And in fact, by continuing to take math, by continuing to take science, it makes it easier for them to adjust to the expectations of the community college, the CSU, or the UC. Entonces, una de las cosas que yo por seguro siempre recomiendo para nuestra comunidad es que la comunidad, padres, madres de familia, debe de exigir que sus hijos, sus hijas de la preparatoria tomen 4 años de inglés, pero también 4 años de matemáticas y que tomen por lo menos 3 años de ciencia, si no pueden los 4, donde puedan tomar química, física y biología, porque así cuando van al colegio o la universidad estatal, entonces pueden sobresalir más rápido, porque si no toman matemática o ciencia el último año de preparatoria, se les olvida esas áreas de estudio y al rato empiezan a tomar clases de remedio o remediales que le dicen en inglés, y como resultado de ello, al rato se aburren y dicen, esto yo ya lo aprendí, y eso causa que algunas estudiantes se salgan. So I'm really glad that, again, you're bringing this knowledge to the radio, to our community in general, because it is essential that parents understand why their kids need to choose the specific classes that they need to choose. Entonces, yo estoy muy feliz que ustedes están trayendo esta información a la radio para que padres y madres de familia puedan aprender por qué sus hijos, sus hijas tienen que tomar ciertas clases. And I think we have an announcement, Señora Llamas. Sí, también tenemos un anuncio. El 1 de marzo vamos a tener una noche informativa acerca de el programa de doble inmersión que se va a comenzar en la escuela preparatoria Elsie Allen. Entonces voy a poner el link en el chat para que si usted, Rafael, nos puede ayudar a proveer esta información a nuestra comunidad. Va a ser el 1 de marzo de 6 a 7 de la tarde en la escuela César Chávez Language Academy. Esperamos que nuestros padres vengan, escuchen acerca de lo que estamos haciendo para incrementar y para expandir el programa de doble inmersión de inglés y español ahora a la preparatoria. Entonces los esperamos. Vamos a estar mandando más información, pero queremos que nuestros padres de familia vayan, escuchen la información y pues claro, nos hagan preguntas si las tienen. We wanted to take this moment to invite our community. March 1st, we will be having an informational night at Cesar Chavez Language Academy. And this informational night is about the expansion of the Spanish-English dual immersion program
from Cesar Chavez now moving on to the high school to LC Allen. And so we invite our families to come to listen to the information, to ask questions. We're very excited because this is a first program of its kind in Sonoma County. So we hope that we have many parents join and here come and listen to the information. Estamos muy emocionados porque este es el primer programa de doble inmersión a nivel de la preparatoria en todo el condado de Sonoma. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar y venir a escuchar esta información. Entonces, cuando subamos este video que estamos haciendo ahorita, que estamos escuchando en la radio, vamos a subir el video como siempre a nuestro canal de YouTube y de ahí lo vamos a compartir en nuestras páginas de Facebook, DACA Sonoma County, y mi otra página de Facebook de Logrando Tus Sueños. Y ahí usted va a poder ir a la descripción y va a poder encontrar la liga que acaban de compartir con nosotros, nosotras. Una vez más, esto va a ser el 1 de marzo de 6 a 7 de la noche en la escuela Cesar Chavez Language Academy. So just for our English only listeners, the event is going to be March 1st from 6 p.m. to 7 p.m. at CCLA. And so it's wonderful that you're continuing for those students. Again, we live in a wonderful country called California. And if that country, the thing that matters is bilingualism or multilingualism. And so the more that our children can master these languages, the better. And in this situation, your program is English and Spanish. But the more that they can do that, I was just talking at Santa Rosa Middle School last night, and part of the conversation that we had was about parents requiring their children to learn Spanish properly by going to school in the middle school and in the high school, and really just mastering it beyond being able to understand it and speak it, but really reading and writing. And so it's wonderful that this program is happening. It's wonderful that it's happening at LC Allen. So the community is invited again, March 1st from 6 to 7 p.m. at CCLA. Entonces es muy bonito que ustedes están haciendo este programa específicamente para esta comunidad que va a ir a LC Allen. Y una vez más, anoche estaba yo en la Santa Rosa Middle School y estaba yo hablando específicamente de cómo padres y madres de familia deben de dejar de aceptar que mamá le habla en español a su hijo, su hija, su hijo o su hija le responde en inglés, no pueden hablar español, no pueden entender español. Vivimos en un país que se llama California, donde ser bilingüe es lo mínimo. Ser multilingüe es una cosa excepcional. Entonces, es muy bonito. El 1 de marzo de 6 a 7 de la noche allá en la CCLA, Cesar Chavez Language Academy. Entonces, gracias por esta información. ¿Hay algo más que quieran compartir? Is there anything else you would like to share? Thank you as always for bringing wonderful information to our community. Thank you so much for the time this evening. Muchísimas gracias por la oportunidad. Okay, Gracias por el tiempo. Cuídense. Take care. Gracias. Bye-bye.